Estamos nuevamente con ustedes, siempre en vivo. Esto es La Entrevista por Viviu Pao Televisión, la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Viviu Pao TV. Vamos ahora a conversar en este espacio cultural dedicado a promover la cultura en sus diferentes manifestaciones. Es el ideario de Viviu Pao Televisión sobre el legado del poeta Marco Antonio Corcuera. De eso conversamos en estos minutos del programa. Hemos invitado precisamente a Julio Corcuera, hijo de Marco Antonio Corcuera. Él es miembro numerario de la Fundación Julio Corcuera, para conocer de cerca los sentimientos que generan el haber conformado esta importante fundación que contribuye a desarrollar, a promover la literatura, la poesía y las diferentes manifestaciones artísticas en nuestro territorio nacional. ¿Cómo estás? Bienvenido, Julio Corcuera, a la entrevista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Y a través de este saludo, un saludo a todos los miembros de la Universidad de Lopao por este excelente enlace. Y la verdad es que muy contentos porque efectivamente la Fundación cubre un espacio que a la muerte de Marco Antonio hemos tratado de cubrir con las actividades que él promovía y al mismo tiempo con la publicación de la obra que él dejó inédita. Entonces, estamos muy contentos con eso. eh, ya llevamos varios años trabajando y muchos libros publicados. Así es, para ubicarnos en el contexto, recordamos que recientemente se desarrolló en Trujillo la primera edición de la Feria Internacional del Libro de la Libertad 2023, y precisamente fue en homenaje al poeta Marco Antonio Corcuera. El pasado 4 de marzo se presentó la edición facsimilar de los cuadernos trimestrales de poesía y los cuadernos semestrales de cuento, y luego también se presentó el libro Ascope, Otero del Valle, Tierra de Cortesía y de Leyendas, escrito por Marco Antonio Corcuera. ¿Qué representa para ustedes la descendencia de tan trascendental poeta y su obra, que es importante y que la seguimos valorando, de Marco Antonio Corcuera, en tu calidad como hijo, por ejemplo, Julio? Bueno, la verdad es que muy contento, con un compromiso bastante alto también, porque realmente Marco Antonio, a título personal pienso, se adelantó mucho a su época, ¿no? Él visionó mucho la cultura y pensó que a través de la cultura efectivamente los pueblos pueden integrarse, pueden cambiar sin perder su identidad. Y entonces se adelantó mucho a su época. Y entonces nosotros hemos publicado, y en la feria a la que haces mención, se ha presentado los 5 tomos de la colección completa, facsimilar, de la revista Cuadernos Trimestrales de Poesía, que contienen 57 números, publicados en Trujillo, 15 en Lima, y 5 números de la revista Cuadernos Semestrales de Cuentos. En realidad es un trabajo sumamente arduo que él desarrolló por 40 años y donde no tuvo temor a nada, porque realmente eran años en donde había mucha represión, eh, especialmente a los escritores, a los poetas. Estamos hablando de los años 40, 50, 60, donde no se permitía las publicaciones libremente, pero sin embargo él publicó revistas que integraban poetas no solamente nacionales, sino también fuera de las barreras peruanas. Entonces, realmente se adelantó mucho a su época. Y tenemos un legado muy importante de mucho compromiso y creo que vamos cumpliendo poco a poco todo lo que él dejó. Bien, ahora, además de poeta, Marco Antonio Corcuera fue un destacado abogado, jurista, y quisiéramos conocer, a partir de tu experiencia, ya en un contexto muy familiar, cómo lo recuerdan ustedes, sus hijos, en la faceta de padre, en momentos ya de tertulias o de reuniones familiares, conjuntamente con su esposa, tu madre y toda la familia. ¿Cómo era en ese escenario de padre Marco Antonio Corcuera? Bueno, te diré que nosotros nacimos muy involucrados con el tema de la poesía, con el tema de las revistas, muy involucrados, pero tampoco notamos en ningún momento que él, digamos,
perdiera el hilo con la familia, ¿no? Él era un padre sumamente amoroso. Claro, él se levantaba muy temprano, 4 de la mañana, y se ponía a leer, a revisar sus escritos, sus poemas, y a las 7 ya estaba, digamos, listo para tomar desayuno con los hijos. Por tanto, no notábamos, digamos, su desfase con la familia, y luego él nos iba a recoger al colegio. Él no perdía ningún enlace con la familia, ninguno, estaba en las actuaciones, pertenecía a la directiva de los padres cuando formábamos parte de los scouts, por ejemplo, o cuando teníamos algún tipo de actividad. Él era miembro de la asociación de padres que promovía eso. O sea, en ningún momento él hizo un bache o Tuvo un una rol activo diferencia. muy dinámico con ustedes como padre. Muy dinámico, al punto de que cuando él eh, funda la Casa de la Cultura y luego es director, nosotros vivíamos casi en la Casa de la Cultura. O sea, participábamos de las obras de teatro, de las obras de títeres, de las obras de danza, de los ballet. O sea, sí, vivimos tan involucrados que no sentíamos que él se apartara o dejar a la familia por hacer su actividad cultural. O sea, muy vinculados, digamos, ¿no? Y total que nunca sentimos su ausencia, sino que por el contrario, más bien estuvimos siempre presentes con él, siempre estuvimos a su lado, digamos, ¿no? Correcto. Y en este mundo familiar y en este contexto de la poesía de don Marco Antonio Corcuera, ustedes como descendientes han podido identificar seguramente muchos momentos de inspiración en los que él se dedicaba a dar rienda suelta a su creatividad y plasmar sus poemas, perdón. Y cuánto fue la influencia que pudo haber tenido en él también en esta creación poética la madre de ustedes, la señora Celia García Granado, su esposa. Bueno, la realidad es que mi padre siempre andaba con una libretita en el bolsillo y un lapicero. Y en un momento determinado, cual fuera la situación, se le venía a él una palabra o una frase que la anotaba, y luego ya en los momentos de detalle, digamos, de su trabajo ya propio, desarrollaba ya, digamos, el poema o el verso que quería formar, ¿no? Entonces, él dejó mucho material inédito, digamos, con 5 o 6 versos trabajados, para luego seguir desarrollándolo, ¿no? Y es así como él hace su trabajo, digamos, ¿no? Él nunca, digamos, se aisló, dijo, no, ahora me toca poesía, no familia. No, siempre estuvo integrado y siempre iba anotando. Y obviamente mi madre, pues, sumamente cariñosa y comprensiva, porque, digamos, Marco Antonio le dedicaba mucho tiempo a la lectura, tenía una biblioteca sumamente especializada en poesía, y en la que él digamos, en horas de la madrugada se encerraba y comenzaba a producir, ¿no? En ese tiempo no había computadoras, por tanto eran máquinas de escribir, y entonces para que el sonido del teclado de las máquinas de escribir, que eran alto, era un sonido bastante fuerte, no perturbe el sueño de los hijos ni de la esposa, pues cerraba la biblioteca y él se ponía a escribir. Y cuando ya leía, dejaba la puerta a media luz, ¿no? Al punto que a veces que nos despertábamos de madrugada, nos parecía raro encontrar una luz prendida en la casa, ¿no? Y nos dirigíamos a la biblioteca y lo encontrábamos a él leyendo o escribiendo o simplemente releyendo sus versos que él iba armando, ¿no? Bien, ahora es indudable que hubo un acercamiento al gran filósofo y mentor de la universidad como es el humanista Antenor Orrego Espinosa. De su obra también se conocen algunos pasajes de esa cercanía, de ese vínculo que hubo con don Antenor. ¿Qué recuerdas tú, Julio, de lo que has podido leer, recogido información en familia, de su relación del poeta Marco Antonio Corcuera con don Antenor Orrego? Mira, en ese campo, en ese tema, yo era un apasionado con el tema político, y siempre me gustaba preguntarle a Marco Antonio y informarle un poquito, ¿no? Pero Marco Antonio fue muy celoso en eso, y fue celoso porque el tiempo en el que él vivió la pertenencia a un movimiento político era el tiempo en que debía guardarse silencio, ¿no? Debía guardarse silencio y debía solamente escuchar y actuar. Pero sin embargo, Marco Antonio dejó algunas notas escritas en una libreta,
que años más tarde, después de su muerte, tuvimos acceso, porque estaban muy refundidas dentro de sus cajones, y pudimos descubrir muchas cosas importantes. Y te voy a compartir una que él publicó en un libro que publicó, inclusive se publicó en la Municipalidad de Contumasá, que se llama Apuntes para mis memorias, en donde él hace una referencia muy simpática. Dice, Antenor Orrego, en el tercer piso de su casa de Pasaje de Contumasá, mira qué coincidencia, porque Marco Antonio de Contumasá y Antenor Orrego, durante el tiempo de clandestinidad, vivió en Lima en el Pasaje de Contumasá. O sea, había muchos vínculos con él. Entonces, dice, a 4 cuadras de la universidad, se refiere a la Universidad Mayor de San Marcos, donde estudiaba Marco Antonio, nos daba clases de literatura. O sea, Antenor Orrego tenía una faceta de docente, de maestro, que le desbordaba. O sea, siempre estuvo en atención de enseñar. Y esto lo resalta Marco Antonio. Pero además dice, en plena clandestinidad. O sea, vale decir que Antenor Orrego se encontraba proscrito y sin embargo se permitía o tenía la licencia de permitir que unos jóvenes universitarios lo visiten. Y aquí quiero hacer un detalle muy importante, porque Antenor Orrego ya venía de haber vivido detenciones Claro, y de de persecución encarcelamientos. política. Ujú. Así es. Él había estado ya en los aljibes del Real Felipe, o sea, en las cloacas del Real Felipe. O sea, él sabía lo que era volver a la cárcel. Lo tenía muy claro. Pero sin embargo, mira tú, permitió que un grupo muy selecto de alumnos de la Universidad Mayor de San Marcos tuvieran contacto con él. Ahora, el criterio normal es, si Antenor Orrego pone en peligro su vida por unos jóvenes a los cuales no conocía o a los cuales no les debía el mayor, digamos, celo de enseñar, ponía en riesgo su vida. Pero sin embargo, Antenor Orrego confió. Y estos 5 jóvenes que, a los cuales hago mención, resultaron siendo años más tarde realmente figuras de la literatura peruana. Estoy refiriéndome a Mario Florián, me estoy refiriendo a Julio Garrido Malaver, a Diego Antero Melgar, a Napoleón Tello y a Marco Antonio Corcuera. Entonces, la vocación de docente de Antenor Orrego le desbordaba al punto de permitir que estos jóvenes lo visiten, ¿no? Y entonces, las anécdotas con Antenor son muy, muy, muy ricas. Marco Antonio escribe años más tarde un poemario que se llama Estrella de 5 puntas. En ese poemario, Marco Antonio destaca a 5 miembros del partido que para él merecieron esas 5 aristas de la estrella, ¿no? Entonces, nos referimos a Aya La Torre, obviamente a Antenor Orrego, a Manuel Seoane, a Manuel Arévalo, obviamente por su ímpetu, y a Manuel Seoane. A estos 5 integrantes del partido, fundadores del partido, les dedico un poema que se llama Estrella de 5 puntas. Un poema impresionantemente bello, ¿no? Y Correcto. hace una descripción de cada uno de ellos, que me gustaría al final o en algún momento poder leerte algo, ¿no? Pero Claro, la vinculación de Marco Antonio con Antenor fue muy, 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 muy profunda, muy sí. profunda. Yo te comprometo, Julio, aquí en cámaras, que haya una segunda entrevista, que esta no sea la única ni la última, porque es importante seguir también a través de este espacio educativo cultural, conversando, analizando y difundiendo la obra, el legado de tan grandes, ilustres peruanos comprometidos con la educación, con la literatura, con el arte, la poesía, como en este caso nuestro mentor Antenor Orrego. Te agradezco mucho, Julio, por este espacio. Entonces queda abierta la oportunidad para que tal vez en el mes de mayo, que conmemoramos el natalicio de nuestro mentor Antenor Orrego Espinosa, tengamos otro espacio como este contigo para seguir analizando esta gran relación, este vínculo de maestro-discípulo y de amistad entre el poeta Marco Antonio Corcuera y el humanista, nuestro mentor Antenor Orrego. Muchas gracias, Julio, por tu participación la tarde de hoy en la entrevista. Muy amable. Gusto saludarte y muchas gracias por el espacio. Un Bien, abrazo. igualmente, estamos llegando a la parte final de la entrevista. Agradecemos a todos ustedes la sintonía y nos reencontramos el día viernes en una nueva edición de la entrevista. Gracias, buenas tardes.